documentalista. Rose Hall Great House es una atracción popular tanto para los turistas como para los locales debido a su asociación con la legendaria bruja blanca de Rose Hall, Annie Palmer. Sin embargo, la verdadera pregunta en torno a esta gran casa georgiana es: ¿realmente existió la bruja blanca Annie Palmer? Yo soy el documentalista y esto es La Bruja Blanca de Rose Hall. Annie Palmer, de soltera Patterson, apodada la Bruja Blanca de Rose Hall por los esclavos, era una mujer dueña de una plantación de la clase más viciosa. Annie nació en Inglaterra en 1802 de madre inglesa y padre irlandés. La familia se mudó a Haití cuando Annie tenía 10 años. Sus padres murieron de fiebre amarilla un año después y su niñera, una sacerdotisa vudú, la crió y le enseñó las artes negras. Después de la muerte de su niñera, Annie se mudó a Jamaica en busca de un marido rico. Podría haber tenido 17 o 18 años en aquel momento. Conoció y hechizó al dueño de Rose Hall Estate, John Palmer, para atraparlo en matrimonio. Así, se convirtió en la segunda dueña de la vasta y prominente plantación que una vez fue y sigue siendo por muchos considerada como la mejor gran casa de la isla. Si alguna vez hubo felicidad en su matrimonio, no fue ampliamente publicitado porque poco después de que habían establecido el negocio de la vida matrimonial, Annie envenenó a su marido para quedarse con el control total de la plantación. Poco después, Annie se casó de nuevo, esta vez con otro plantador inglés a quien finalmente apuñaló hasta la muerte. Annie se casó por tercera vez y, cansada una vez más de este marido, lo estranguló con la ayuda de uno de sus muchos amantes de la esclavitud. Ella gobernaba su plantación con puño de hierro y como resultado de sus prácticas vudú era temida por todos. Ella azotó, torturó y condenó a muerte a cualquiera que desobedeciera sus órdenes y se decía que había restaurado el sótano de la casa para apoyar su predilección por el salvajismo. Annie también era conocida por asesinar a los bebés de sus esclavos, para que ella pudiera cosechar sus huesos para la magia negra. La vida de Annie llegó a su fin cuando el mencionado amante de los esclavos, llamado Taku, la asesinó en represalia por la muerte de uno de sus familiares. Annie había puesto su mirada en otro macho y al parecer se había enamorado de él. No devolvió el sentimiento. Estaba enamorado de otra mujer, la nieta de Taku, a la que Annie mandó a matar por celos. Taku, quien también practicaba el vudú, con una combinación de magia negra y fuerza física, estranguló a Annie mientras dormía. En otra versión de la historia, era el yerno de Taku, y no el de su nieta de quien Annie estaba enamorada y asesinada porque no correspondía a sus sentimientos. Incluso en la muerte, las esclavas temían que ella usara sus poderes desde el más allá para atacarlas con su ira. Fue enterrada en una tumba detrás de la casa y se realizó un ritual vudú para mantenerla encerrada. A pesar de esto,
el ritual no se completó y el espíritu de Annie era libre de vagar por la plantación y lo sigue siendo hasta hoy en día. La verdad. La historia de Rose Hall se remonta a mediados del siglo XVIII y lleva el nombre de su primera amante, Rosa, que se casó y enviudó 3 veces antes de conocer a su último marido, John Palmer, propietario de la propiedad vecina, La Palmira. Rosa falleció antes que John Palmer y le dejó la propiedad a él, John Palmer. En honor a su amor por ella, encargó una escultura en su honor, que todavía se puede ver hoy en día en la iglesia parroquial de Santiago en Montego Bay. En su muerte, John Palmer dejó la propiedad a sus hijos que vivían en Inglaterra. Nunca visitaron Jamaica y murieron sin hijos. Así es que Rose Hall y Palmira fueron a ver a su sobrino nieto, John Rose Palmer. Es incierto cómo o cuándo Annie y John Rose Palmer se conocieron. Sin embargo, se casaron en 1820 y se establecieron en Rose Hall después de su luna de miel en Inglaterra. Annie y John no estuvieron casados por mucho tiempo. Pronto murió dejando a Annie miles de libras en deuda sin dinero o reclamo a la propiedad de Rose Hall o Palmira. Dejó la finca poco después. No hay registros de que se haya vuelto a casar ni de que haya tenido hijos. En un testamento conservado en los archivos de Jamaica, Annie dejó todo lo que tenía, que basado en su situación, cuando dejó la finca no pudo haber sido mucho, a una ahijada, Giolia Mary Spence. Siendo este el caso, ¿cómo es que entonces la espeluznante historia relatada anteriormente se popularizó tan ampliamente como un hecho? Pues bien, Herbert George, del Leicester CMG, periodista y autor jamaicano, escribió La Bruja Blanca de Rose Hall, que se publicó en 1929. No se sabe mucho sobre la vida de los Palmers, por lo que fue muy fácil para la mente de Leicester enloquecer y evocar una historia tan lejos de la verdad que en un ambiente colonial post-esclavitud se hizo muy fácil de creer. Hoy en día, Rose Hall Great House está abierto para visitas diarias y nocturnas, y los terrenos se utilizan a menudo para bodas y otras ceremonias, según se solicite. Una parte de la finca se ha transformado en un amplio resort de golf de 54 hoyos que atrae a muchos entusiastas del golf de todo el mundo que buscan una escapada panorámica. Aunque muchos saben que la leyenda es falsa, sigue cautivando y atrayendo a muchos visitantes locales y turistas por igual, para recorrer los terrenos y escuchar la historia de la malvada bruja blanca. Yo soy el documentalista y esto fue La Bruja Blanca de Rose Hall. Saludos especiales para Víctor Manuel Urbina Alonso, Molecular Gómora 87 y para el despacho jurídico Cruz y Asociados del municipio de Chalco en el Estado de México, Luis Fernando Villachica y Andrés Canda, Kratos Omega, Lilia Alvarado, Gabriela Martínez de Piñata, Leonel Narváez de Colombia, Alex Gaona, Darwin Oviedo, Jorge Alfredo de Veracruz, UMDSS, Víctor Manuel Urbina Alonso, Bray Mocra BMC, Leonor García,
Juan Pablo González Jiménez, José Zarzabal, Mario Greco, Rocío Villalobos Coronado, Héctor Manuel López Lares, José Ezequiel, Jonathan Cobos, Gerardo Martínez Alvarado, Mario Chong Solorzano, Miranda LY, Esteban Hernández, Marcelo Collado y Mario Yuribán. Gracias y hasta la próxima.